Muy bien, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta tarde de debate del curso Carlos V, Guerra y Paz a ambos lados del Atlántico, dentro de este segundo bloque que hemos titulado Violencia y Paz en la conquista de las nuevas tierras al otro lado del Atlántico, la problemática de la guerra justa. Tenemos esta tarde una mesa bajo el título Conquista, descubrimiento y evangelización de las nuevas tierras, la incertidumbre de lo desconocido. Las ponencias de esta mañana han servido de base para ir calentando motores. Ha habido varias cuestiones que se han planteado ya esta mañana y algunas que han quedado pendientes y que seguramente podrán ser resueltas a lo largo de esta tarde. Tendremos hora y media para el debate, que va a ser moderado por el profesor Jaime Contreras y en el que participarán Rosa María Martínez de Codes, Eustaquio Sánchez Salot y María Concepción Bravo Guerreira. Profesor Jaime Contreras, tiene la palabra y la audiencia es toda suya. Bueno, ya sé que no estáis dormidos ni nada por el estilo y que estáis dispuestos a la acción. Estáis dispuestos a la acción crítica y quizás un poco subversiva, que estaría bien también, ¿no? Bueno, moderar significa simplemente actuar de árbitro. Espero que no haya ningún penalti en contra. Pero en cualquier caso, la palabra la tenéis vosotros. Brevemente, muy brevemente, voy a marcar algunas de las ideas generales que me han parecido interesantes a lo largo de estas 4 conferencias de esta mañana. Comenzaré ideas que propongo de debate, pero en cualquier caso, vosotros sois los que preguntáis. El problema, estamos al otro lado del Atlántico, en la época de Carlos V, ¿no? Es decir, mientras Carlos V está peleando aquí con los turcos, en clara desventaja, allá hay una aventura absolutamente novedosa para las Américas nacientes, pero sobre todo para Europa. Es decir, lo que está pasando al otro lado es absolutamente revolucionario. Revolucionario en las ideas, revolucionario en los conceptos, revolucionario en la teoría política. Y todo lo que hoy se ha dicho está en torno a esa dialéctica. La frontera como un elemento, en primer lugar, no la frontera de los reinos europeos, sino la frontera dinámica, la frontera versátil, la frontera determinada por discursos de etnicidad, que es, yo creo, uno de los temas importantes que ha planteado la profesora Martínez de Codes. Esa frontera étnica, esa frontera versátil, donde la dicotomía conquistador-conquistado parece ser que ha quedado ya un poco alejada del foco de la historiografía y que tenemos que empezar a pensar en unas dialécticas diferentes, ¿no? Yo diría una necesaria lectura renovada del tema de las negociaciones. Parece ser que esta historiografía que estamos alumbrando aquí, el tema de la negociación y el tema de la intermediación en el discurso de esa frontera es capital. Eso plantea, a mi modo de ver, un tema interesante que tiene que ver también con la ponencia posterior del profesor Eustaquio Sánchez Salor. El tema de la controversia famosa. La controversia, las casas, Ginés de Sepúlveda, Vitoria en el vértice de ese triángulo. Tengo la sensación de que la polémica ya no tiene sentido desde el punto de vista de la negatividad. Hay que plantear una polémica mucho más constructiva en torno a un concepto que creo que me ha llamado mucho la atención por la insistencia que ha puesto el profesor Sánchez Salor y que luego también ha subrayado el profesor César Chaparro y que de alguna manera también Rosa María Martínez de Codes lo planteó. El tema capital del derecho natural. El derecho natural como un elemento fundamental en el que converge, en el que hay una especie de convergencia entre Vitoria y Sepúlveda.
Y esa polémica de que Sepúlveda es el carca retrógrado, pues yo creo que hay que ponerla en cuestionamiento. Porque ¿en torno a qué? En torno al concepto de derecho natural, que es revolucionario en el siglo XVI, pero que tiene una historia en el planteamiento de la escuela del tomismo y de la escuela de Salamanca, Alcalá y Salamanca, pero fundamentalmente Alcalá, perdón, Salamanca. Bueno, lo de Alcalá ya sabéis que lo digo por aquello de tirar un poquito de barrer para casa, pero bueno, realmente lo importante es Salamanca. Porque el tema del derecho natural no solamente es un problema de antropología política, es un problema teológico, pero derivado hacia una antropología política que me parece muy importante, muy capital. Sino también a otra polémica que está ahí, es la polémica social y la polémica económica. La escuela del arbitrismo aparece en Salamanca con sujetos como Azpilicueta, Tomás de Mercado, etcétera, donde empieza la primera teoría del valor, que es muy importante también. Es decir, lo que está ocurriendo en Castilla como resultado, como efecto de lo que está pasando al otro lado, es absolutamente revolucionario y tenemos que reivindicarlo como historiadores. Tenemos que reivindicarlo. Eso en el conjunto de la historiografía europea y también en el conjunto de la historiografía anglosajona. Tenemos que ir a las universidades norteamericanas a explicarles que el problema ya no es la dialéctica Vitoria-Sepúlveda, que el problema es otra cosa distinta, es el problema del término del derecho de gentes, de los derechos humanos que están insertos en el discurso del derecho natural. Esto es lo que me parece fundamental. Y este es el reto de los historiadores. Yo ya soy mayor, pero los historiadores jóvenes, yo os animo a que empecéis a pensar, si queréis, y animéis a vuestros profesores a empezar a estudiar cosas así. Lo que está pasando, y esto es lo importante, cualitativamente e historiográficamente en la primera y segunda mitad, sobre todo en la primera mitad del siglo XVI, en Castilla, a colación del problema indígena, del problema indiano, es absolutamente revolucionario y que la historiografía de los países anglosajones no lo ha visto o no lo ha querido ver por la imposición de esa historiografía. Y creo que esto merece la pena que lo pensemos y lo reflexionemos. Porque claro, ya no tiene sentido el debate lascasiano, hay que darle una nueva dimensión a las casas. No podemos decir que las casas ya es el líder que abandera la leyenda negra. Veamos la leyenda negra desde otra dimensión. No sé si conocéis el libro de Ricardo, amigo mío, Ricardo García Cárcel, ¿no? Os recomiendo un libro suyo sobre las memorias de España, ¿no? Donde hay que empezar a pensar ya, no en la dialéctica del discurso que viene de fuera, sino el discurso que podemos generar nosotros. Como también, no solamente hay que empezar ya a reflexionar otra cosa que me parece importante a colación de la conferencia de la profesora Rosa Martínez. El problema de que la relación con el indígena, y esto es otra cosa que me parece muy importante a colación también de la conferencia de Concha Bravo, el tema de los indígenas, el redescubrimiento del indígena desde el punto de vista de la antropología histórica. El redescubrimiento del indígena. ¿El indígena como vencido? No, como copartícipe en un discurso de negociación, de intermediación. Y por lo tanto, sin ese análisis de negociación y sin ese análisis de intermediación no se puede entender algo que no queremos ver. Y es que allí había dos repúblicas. Estaba la República de Españoles y estaba la República de Indios. ¿O no es así, Concha? Había una República de Indios. Es decir, un organismo político que era la República de Indios, con entidad política en sí misma. Lo sorprendente es que esta República de Indios acabó a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Esto es lo sorprendente. Y lo que me llama la atención, porque cuando yo voy a Colombia me hablan de la época colonial. ¿Qué coño es eso de la época colonial? La época colonial es la época virreinal. Es decir, a la época del virreinato le llaman colonia, no al siglo XIX. ¿Os dais cuenta de la dependencia, de la dependencia cultural e historiográfica que tenemos? Y es que precisamente los criollos o el criollismo se cargó la República de Indios. ¿Para qué? Para usurpar las tierras del indígena, que era la entidad sobre la cual se gestionaba
ese discurso de república faccionada que es la República de Indios. Hay un libro que os recomiendo también de un amigo nuestro, digo nuestro, de la profesora Rosa Martínez de Cordis y yo, Fernando Mayorga, un colombiano, historiador del derecho, que acaba de publicar un libro sobre la propiedad indígena. Y resulta que Fernando se va a los lugares donde están los indígenas para decirle, pero si tenéis tierras, reclamadlas, están ahí, os las concedió la corona de España. Ahí la tenéis. En los resguardos, la corona de España. Y naturalmente la República Colombiana la eliminó. Y la República de Indios quedó fuera. ¿Cuándo? A principio de las revoluciones liberales que constituyeron los países latinoamericanos. La memoria de los vencidos, esa magnífica charla de conferencia de Concha Bravo, la República de los Vencidos, la visión de los vencidos, no vencidos ya. No es la dialéctica vencido-vencedor, la dialéctica conquistador-conquistado. Es la visión desde un punto de negociación permanente, de un descubrimiento de que allí había otra cosa. Hemos estado hablando en la comida de ella sabe muchísimo más que yo, claro, de esa cosa que es el neo-tihuantisuyo. Tahuantisuyo. Es decir, una comunidad política que va desde Salta, al norte de Argentina, hasta el Cauca en Colombia, con casi 5 millones de personas, con una visión del vencido, del otro, diversa, con una variabilidad constante y donde la percepción es permanentemente reconstruible. La visión del otro se reconquista y se construye día a día. A través de esas figuras que nos ha hablado, de Pedro León Portilla, de Guamán Poma de Ayala, de Porres Barrenechea, etcétera, etcétera. Bueno, yo no me voy a enrollar más. He lanzado una serie de ideas y ahora os toca hablar a vosotros y preguntar. Y aquí tenéis a los expertos para contestar todo. Tenemos hasta las 4:30, ¿no? O 5. Ahí está en el reloj. Tenemos ahí el reloj. Ahí está el reloj. 1 hora y 23 minutos. Por favor, actuar, preguntad y hagamos una especie de subversión de la palabra frente a los expertos. Hay muchas palabras. Sí, vamos en este sentido, que veo 3. A ver, el muchacho del País Vasco cubano. Esa maravillosa cosa. Eso se llama negociación e intermediación. Va a hablar aquí el criollo. Muy bien. Y bueno, la verdad es que quería empezar por otro punto, pero ya que teniendo en cuenta su última intervención, creo que es justo que empiece por aquí. Y luego, si me da tiempo, saltamos. A mí me llama mucho la atención cuando he asistido a este tipo de espacios, en los que hay muchos españoles y muy pocos latinoamericanos, que están, bueno, que es lo lógico, ¿no? Estamos donde estamos, pero bueno, los que estamos tenemos que sacar la cara por los que no están. Entonces, por ejemplo, antes se ha hablado por la mañana de que nos vendemos mal como españoles, de que hemos permitido que otros cuenten nuestra historia, que se tergiversa, que somos todavía deudores de una leyenda negra. Pero a mí sí que me gustaría decir que, y esto también va como así, como no sé si subversivo o como resulte, me gustaría decir que por encima de la necesidad de hacer una revisión, de poner en valor, digamos, por ejemplo, una época tan interesante como es el siglo XVI en el debate político español, hay hechos que son insoslayables y que cuando se habla de que España tiene que hacer una revisión, tiene que tal, tampoco puede negarlos. Y es el hecho de que hubo una conquista, de que hubo una colonización, de que como resultado de ese encuentro se produjo el exterminio. No estoy hablando de por las armas, pero sí el fin de todo un modo de vida, de toda una serie de culturas que terminaron siendo culturas subsidiarias, sometidas a un régimen de subordinación, a una sociedad de castas que se mantuvo hasta el siglo XIX y en algunos casos con algunos rasgos que todavía podemos seguir hasta hoy. Entonces a mí me gustaría que cuando se habla de eso, de que España tenemos que, o sea, de que
de esa España, digamos, también pensemos un poquito de cuál es la España que queremos visitar y si realmente hemos hecho un ejercicio profundo, digamos, respecto a nuestro pasado. Y lo dice aquí uno que es nieto de esos españoles que se fueron a hacer las Américas. Y eso, bueno, eso lo dejo ahí. Ahora, mi pregunta, que iba a la profesora, motivada por la intervención de la profesora de CODES, pero que yo creo que de alguna manera podemos responder entre todos, es sobre las permanencias en esa sociedad criolla. A mí me interesa mucho, digamos, la construcción de la sociedad criolla, que es más que española, es más que india, o sea, es una cosa que une a ambos mundos. Y es, por ejemplo, cómo las culturas criollas interiorizan esas nociones del pactismo original. Yo estaba pensando, por ejemplo, en el caso de Tlaxcala, que cuando llega la Constitución de Cádiz, los tlaxcaltecas dicen, no, es que nosotros tenemos aquí un pacto original firmado con la corona y nosotros tenemos unos derechos. No había pensado tanto, por ejemplo, en el caso de los mapuches, pero efectivamente también. Entonces mi pregunta era hacia usted, pero también hacia los tres, ¿en qué medida, una vez que se incorporan, una vez que la frontera deja de ser frontera, como es el caso de Tlaxcala, que queda dentro, digamos, las sociedades coloniales siguen, digamos, viviendo o representando el imaginario del pactismo? Y estoy pensando en el siglo XVIII con los ilustrados novohispanos, por ejemplo, cuando empiezan a relanzar la historia de México y a pensar un poco en el México y en el encaje que tiene dentro de la monarquía y en los mexicanos o en los españoles americanos. Y no sé, porque he hablado tanto que igual me he perdido. Muy bien. Gracias por tu brevedad. A ver. Yo voy a comentar algo de lo primero que has dicho de la leyenda sobre la España negra. Yo creo que todos los extremos son malos. Entonces hay que adoptar una postura más o menos el medio justo, que decía Horacio, por ejemplo, que en el medio justo es donde está la virtud, ¿no? Decir que todo se hizo bien, evidentemente no. Decir que todo se hizo mal y que los sometimos y sometieron y los impusieron la religión, los impusieron las leyes, en extremo tampoco. Yo he tenido la experiencia hace poco de tener contacto con dos tesis doctorales de dos curas del Congo que han hecho la tesis doctoral respectivamente sobre lo que ellos llaman la aculturación de determinados ritos para aplicarlos allí en el Congo. Por ejemplo, uno en la tesis era la aculturación del sacramento del matrimonio y otro era la aculturación del sacramento del bautismo. Y ambos exponían en sus tesis, el primero bastante moderado. A mí me dio la tesis a leer y a mí me pareció perfectamente. Pero el segundo cura del Congo, arremetía durísimamente contra los misioneros que habían estado en el Congo antes que él, porque habían impuesto el bautismo, porque habían impuesto el rito, porque tal. Y que había que ir a un rito del bautismo en el cual se incluyeran todos los elementos del rito del bautismo que tenían, o del rito de iniciación que tenían los indígenas. Yo creo que ese extremo, además yo se lo dije, y gracias a Dios corrigió. Porque digo, no se puede arremeter duramente y romper todo lo anterior para imponer una aculturación que llaman ellos, ¿no?, nueva totalmente, sobre todo en reacción. Las reacciones todas son malas. Y que yo creo que es mucho mejor el justo medio. Desde luego, si hay elementos buenos y elementos malos. Claro, si yo me quiero fijar en los malos, pues los expongo. Si yo me quiero fijar y hacer hincapié en los buenos, pero ni soy partidario de un extremo ni soy partidario del otro. Mejor mantendría en el justo medio. ¿Alguno de la mesa? Bien, yo voy a intentar responder esa pregunta, pero te voy a hacer una pregunta previa. A ti, Alan. ¿Tú crees que el mestizaje es un valor en la sociedad del siglo XXI o no? Es un valor... Repito porque me han preguntado, me comentan. ¿Crees que en la sociedad del siglo XXI el mestizaje es un valor en sí mismo? Yo creo que sí. No todo el mundo respondería igual. Claro, Dime por qué. Yo hablo por lo que me toca, porque soy hijo de una sociedad mestiza, porque he tenido una sociedad mestiza que hace bandera del mestizaje. Claro. Y por tanto, pues sí que me siento orgulloso, por ejemplo, de no poder reivindicar ningún origen puro, ni siquiera saber
determinar ciertas extracciones o tal, que en última instancia, y sobre todo a luz de lo que veo hoy, me parece nefasto. ¿Y por qué crees que el mestizaje es un valor añadido a tu condición originaria, o no? La pregunta quizás sea, ¿el mestizaje es un valor añadido a tu condición de ciudadano? Claro, bueno, no, es que quiero saberlo. Sí, está perfecta tu síntesis. Ah, vale. Realmente tengo que decir que hasta venir a vivir aquí yo nunca me sentí mestizo. O sea, nunca pensé en términos de mestizaje. Es que yo tengo amigos Era quien era que y ya nunca se han estaba. sentido mestizos y ahora han descubierto que el mestizaje es un valor añadido a su identidad de ciudadano, como dice el profesor Jaime Contreras. Bueno, perdona el comentario, pero es que esta reflexión tiene que ver con algo que hablamos en Europa cuando hablamos de la inmigración y de la integración. Perdón, por la trayectoria. Vamos a ver, yo voy a volver a tu pregunta sobre los criollos. La construcción de los criollos con respecto al proceso de independencia y con respecto a la política indigenista en ese proceso. Los criollos no asumen la responsabilidad de esa política antiindigenista. Nunca lo asumieron. Y cuando saltan a repúblicas, se convierten en repúblicas, esos criollos desconocen que ellos tuvieron una parte en ese proceso de independencia y fueron los protagonistas de ese proceso de independencia. Es más, eso lo sabemos todos. Si bien ellos construyen, a finales del siglo XIX, construyen una nacionalidad nacional, un nacionalismo o mexicano, como has puesto el caso, en base a los originarios líderes indígenas, con lo cual la herencia española es la negativa, no es un plus, es lo contrario. Hay que eliminar de esa trayectoria, de esa construcción nacional, la herencia española. Son 300 años. Hombre, eliminar 300 años en una herencia recibida es mucho querer eliminar. Con lo cual, esa herencia recibida tiene que tener, evidentemente, algún tipo de problemática que la convierta en culpable para ser eliminada. Bien, eso implica que las élites criollas que construyen el protonacionalismo y que son independentistas durante todo el siglo XIX, América Latina está en permanente conflicto, en permanente guerra. Es el siglo perdido de América Latina. ¿Por qué? Porque no consiguen construirse como naciones. Ese siglo XIX es el que culpa a los españoles del desastre de territorios que han heredado, de ese desastre de repúblicas que han heredado. Y nunca son conscientes de que ellos también fueron responsables de eso que recibieron y de eso que durante el XIX han cultivado. Y llegamos al siglo XX y se desarrolla el discurso indigenista. Yo esta mañana he filtrado aposta cuando he dicho la Corona desarrolla una nueva política indigenista. No tienen por qué unos apropiarse de la semántica de política indigenista, ni unos ni otros. Por lo tanto, cuando introducimos en el idioma actualmente política indigenista, estamos pensando en la versión de unos solos. No, tenemos que pensar que también desde el Estado, desde las instituciones, se realizó una política indigenista favorable a que esas comunidades indígenas no perdieran los resguardos, no perdieran el uso de las tierras comunales, no perdieran su identidad como comunidad. Y en ese sentido, yo lo que te quiero indicar ahora es que si valoramos el mestizaje, que es el sustrato de toda esta polémica en el fondo, entonces, ¿cuál es el problema? Hay que reconocer, efectivamente, que las élites actuales criollas, derivadas de los criollos, las élites actuales ciudadanos, como diría el profesor Jaime Contreras, son tan herederas de la herencia colonial española como criolla y como indígena, y hay que asumirlo. Ahora, esa mezcla, esa fusión, es muy complicada de hacer. Para ti, que has venido del otro lado y la descubres aquí, y para mis amigos colombianos que están allá, y después de estudiar muchos años instituciones indígenas, se han dado cuenta de que ellos también son indígenas. ¿Quieres contestar? Brevemente. Que yo estaba pensando en el criollismo del siglo XVIII también, no solamente en el criollismo independentista, sino en el preindependentista, cuando retoman, en buena medida, todo ese discurso pactista del siglo XVI para justificar de alguna manera esos primeros
intentos de autonomía, que no se puede llamar autonomía tampoco, ¿no? Pero redescubren todo ese mundo de pactos, redescubren a los indígenas a través de la visión de esos vencidos y hacen toda una retórica, digamos, y se construyen un mito en torno a eso, a pesar de que son ellos los mismos que los han estado excluyendo. Sí, ahí está Fray Servando Teresa de Mier, efectivamente. En eso estaba pensando. Sí, lo que pasa es que ahí me he saltado ese capítulo. Ese capítulo es muy bonito, es un bonito capítulo, sobre todo en la Nueva España, porque son esos ilustrados de entre 1750 y 1780 que generan ese discurso procedentes de las cátedras de los jesuitas que forman, como decía el profesor Eustaquio, a las élites criollas procedentes de esas cátedras en el Nuevo Mundo, los que elaboran este discurso favorable a... Y por lo tanto, sí, claro, evidentemente ahí hay un intento de rescatar esa herencia y son los jesuitas lo que le hacen. Quiero recordar que la expulsión de los jesuitas interrumpe esa política pactista. Muy bien. Un momento. Sí, simplemente quiero añadir que hay otro aspecto que también se ha esgrimido de forma, bueno, quiero decir que quizá por ignorancia. Esa negación de una cierta parte de la burguesía criolla que siempre denunció, o sus descendientes ya en la época republicana, la prohibición que la corona estableció para no dejarles acceder a cargos de gobierno y de responsabilidad. Una pura falacia, porque en cuanto se maneja la documentación de archivo, se advierte que el porcentaje de criollos, no de españoles llegados con el séquito del virrey, sino criollos de generaciones, de centurias incluso, desde el siglo XVI, podían acceder a puestos de responsabilidad en la administración virreinal. Y sin embargo, hubo un momento en que se esgrimía esa prohibición, entre comillas, en los momentos de, digamos, de reivindicaciones autonomistas o independentistas. Muy bien. Había otras preguntas, ¿no? Sí, aquí. Bueno, ya, sí, ¿no? Buenas tardes, gracias por las ponencias. Yo tengo tres preguntas o temas para que también reflexionemos. Por un lado, lo que apuntaba la profesora Concha, de las diferencias en la evangelización por parte del clero secular y regular, que ha apuntado ahí un poco en la ponencia y que luego he dicho, bueno, luego lo trato, si no en el debate, ¿no? Bueno, pues me gustaría que lo tratara. Por otro lado, hemos hablado de construcción ideológica, ¿no? De justificación ideológica por parte de los portugueses cuando llevan a cabo sus conquistas, su expansión. Hemos hablado del ámbito español, bueno, ¿y qué ocurre con los ingleses? ¿Cómo justifican, ¿no? su presencia en América del Norte y en ese avance que realmente fue mucho más agresivo, ¿no? Que por ejemplo, siempre la imagen que se transmite, ¿no? de las conquistas españolas. Y el tercer aspecto es, lo ha traído a colación el profesor Contreras, que es todo el tema del problema de los moriscos, en comparación precisamente también con el tema de los indígenas de América. Y quizá a lo mejor ahí pensaba, cuando lo apuntaba, si tiene que ver o no el que los conflictos bélicos con el Islam, antes de esa dispersión, ¿no? de los moriscos por parte del territorio español, sea quizá la causa o influya de alguna manera en que realmente ese rechazo o esa aceptación total de la fe no sea igual que lo que había pasado, lo que se estaba dando en Latinoamérica. Yo te contestaré a la última pregunta, pero Gracias. ahora ellos van a ver. Bien, sí, a mí es que siempre me ha parecido que cuando se estudia el tema de la evangelización de América, como en casi todos los temas, se generaliza. Y América no es una, son muchas Américas y son muchas culturas las que ocupan un territorio continental muy complejo, porque además la longitudinalidad del continente implica el aislamiento de unas zonas con respecto a otras, incluso todavía en el día de hoy. Entonces, la evangelización no fue igual la evangelización de México, cuando Porribez hablaba de la conquista espiritual de México, porque la labor de los franciscanos, de los apóstoles, de los 12 franciscanos, pues actuó de una forma inmediata, muy bien organizada, pero yo creo que es que también el horror de los rituales de sacrificios humanos indígenas sobrecogieron de tal manera a los españoles que vieron
la necesidad y la inminencia de convencer de una forma pacífica, racional, hasta donde se podía, no imponerla, un cambio de sentimiento religioso. Eso para empezar. En cambio, en los Andes, por ejemplo, no llegó ninguna orden religiosa a actuar con la sistematización que lo hicieron los franciscanos en México, sino que más bien actuaron miembros del clero secular. Y naturalmente estos actuaban de una forma distinta. ¿Por qué? Porque en principio ni siquiera se había establecido un sistema de eclesialización. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, el obispado de Panamá dependía directamente del arzobispado de Sevilla. Claro, el control a esa distancia y con las dificultades que implicaba la navegación, pues hacía que en cierta manera en muchos casos tuviera que improvisarse. Esta mañana se hablaba, ¿quién decide? No sé a propósito de si alguien preguntó, ¿quién decide cuándo la guerra es justa? ¿Quién decía? La virtud del príncipe, la autoridad del príncipe. Eras tú, la prudencia del príncipe. Pero cuando si quisieras... Claro. Es lo mismo que prudencia, no es lo mismo que prudencia. La virtud moral. O sea, el poder, ¿no? del príncipe, la decisión del príncipe. Autoritas, exactamente. La autoritas del príncipe. Cuando quisiera llegar la respuesta a esa pregunta, la situación se había desbordado y habían tenido que improvisar, me parece a mí. Entonces, una cosa es la teoría y otra es la práctica. Pero es que en el caso de Perú primero, los españoles no se horrorizaron ante los rituales indígenas que los desarrollaban tranquilamente en la plaza del Cuzco, por ejemplo, cuando sacaban las momias de sus incas a establecer una especie de convivium. Se invitaban los representantes de cada una, los familiares de cada una de las momias, esas panacas de las que yo hablaba esta mañana, y se visitaban unos a otros y se invitaban a comer y todo eso. Eso no escandalizaba, eso no había por qué erradicarlo. Se les permitía entonces a los indígenas el seguir practicando más o menos una religión que era, o un ritual que era inofensivo. Entonces no se vio como demasiado urgente la evangelización, salvo, si voy a decir, por ejemplo, el tomar como, aunque fuera concubina, no esposa, a una mujer india, si no estaba bautizada, no estaba permitido. Entonces, las mujeres indígenas, ya fueran de la nobleza o fueran del pueblo, que establecieran una relación conyugal o no, legal o no, con un español, tenían primero que ser bautizadas, si no, el español no podía mantener. Entonces, los mestizos de primera generación eran, ya se suponía, cristianos nuevos, hijos de cristianos. Pero sobre todo, como digo, la evangelización no implicó tanta urgencia. Y además los curas, los doctrineros, que no pertenecían a órdenes religiosas, dadas las circunstancias en que se desenvolvió el primer momento de la presencia española en lo que se llamaba entonces la gobernación de la Nueva Castilla, todavía el Perú era un nombre como legendario que se impone luego después, a diferencia de México, en que la toponimia es la autóctona, y en cambio el Perú no existe en la toponimia andina el nombre de Perú. Esa es una historia muy bonita, pero muy larga, no se la puedo contar. Era la gobernación de la Nueva Castilla. En los conflictos que surgieron de manera inmediata, y lo deben conocer, entre los conquistadores, Francisco Pizarro por un lado y Almagro, los socios de la conquista, por los límites en las demarcaciones que el emperador, mejor dicho, la emperatriz, en este caso fue la emperatriz Isabel quien firmó las capitulaciones con Francisco Pizarro. Los conflictos entre Pizarro y Almagro, más bien entre los seguidores de Pizarro y los seguidores de Almagro, desencadenó una enemistad que terminó en unas auténticas guerras civiles que no terminaron
en mucho tiempo. Y los clérigos tomaron parte o por los de Almagro o por los de Pizarro y se preocuparon más por las desavenencias de los españoles que por la evangelización de los indígenas. Entonces esa evangelización no fue la misma que la de Perú de ninguna manera. Y cuando se procede a la eclesialización, es decir, al establecimiento de demarcaciones de obispados y de arzobispados y sobre todo de parroquias o doctrinas, cada doctrina luego tenía su cabecera y tenía sus adláteres. Y un doctrinero se encargaba de la evangelización de una población rural, mientras que las órdenes religiosas tienen otra catequética, probablemente otra forma de actuar, y quizá también porque actuaban más en centros urbanos y orientados más bien hacia las élites, o bien indígenas o bien ya las de españoles. Muy bien, muchas gracias. En relación a esto último, de la diferencia entre los misioneros regulares y los misioneros seculares, yo creo que hay primero una diferencia numérica. La mayoría de los misioneros son regulares, son sometidos a una regla y son comunidades. Y mientras que los otros no es una comunidad, son personajes aislados. Segunda cuestión, la intendencia. Siendo comunidad, hay mejor intendencia que siendo un individuo. Los misioneros se podían repartir, los misioneros regulares de la regla se podían repartir funciones. Unos aprendían una lengua, otros aprendían otra lengua, unos enseñaban una lengua, otros aprendían otra, unos cultivaban el huerto, otros enseñaban a los indios a cultivar el huerto. Es decir, se pueden repartir en funciones, la intendencia. Y en tercer lugar, la doctrina. Los seculares se dedicaban, por eso se les llama doctrinarios. Se dedicaban fundamentalmente, o doctrineros. Doctrineros, porque se dedicaban a la doctrina. Se dedicaban fundamentalmente. Sí, pero es que, perdón, no hay una discrepancia entre tu postura y la mía. Yo me estoy refiriendo al momento primero, inmediato, incipiente, cuando todavía las órdenes religiosas no actuaban en esa forma comunitaria de reparto de responsabilidades. Entonces, las pequeñas comunidades campesinas estaban simplemente, o bien era el encomendero el responsable de su evangelización, o bien era el doctrinero, y tenía que asumir todo, incluso mediante la intervención de intérpretes, porque todavía no se domina. Yo estoy hablando del momento de la conquista, no ya del proceso posterior. Bien. Yo creo que, perdón, había una segunda pregunta que creo que tiene que ver con el posicionamiento desde el ámbito anglosajón con respecto a las poblaciones aborígenes. Bien, yo voy a intentar brevemente, me voy a esforzar en ello, en dar una idea de lo que yo pienso al respecto. Por azar de la fortuna, yo he tenido que explicar historia de los Estados Unidos, entonces, del mundo colonial, entonces algo he tenido que estudiar de todo esto. Bueno, en los últimos años, no siempre. Entonces, claro, aquí funciona la historia comparada. No nos vayamos a una historia comparada basada en los agravios de unos sobre otros. No tiene valor. Aquí estamos hablando de la historia de los europeos en el proceso de colonización de los nuevos mundos, del Nuevo Mundo, y portugueses, holandeses, quiero recordar, ingleses, franceses y españoles participamos en ese proceso de colonización. Los españoles nos adelantamos porque teníamos el desarrollo tecnológico necesario para poder embarcar y llegar hasta las Indias. Tecnológico. Los portugueses nos adelantaron por la vía de África y llegaron hasta esas Indias Molucas de las especies. Bien, por lo tanto, los procesos de colonización son diferenciados. Esta mañana la profesora Bravo hacía una distinción muy bonita, que la repito porque no sé si la captaron de inicio, la diferencia entre colonización y coloniaje. Colonizar es poblar. Y el coloniaje se basa en la explotación de recursos, en las factorías. Cuidado, porque ahí hay una diferenciación. Es muy interesante, es muy sutil, pero hay que saberlo hacer. Colonizar es poblar. No solamente se extrae recursos, aunque además también incluye la extracción de recursos, pero primero poblas y primero llevas a la población y entiendes la percepción del otro a través de un mestizaje biológico, mixto, matrimonios mixtos. ¿Cómo se va a hacer la pluralidad en Europa?
con matrimonios mixtos, perdón por el salto, pero eso es así. Es decir, si no nos vamos a matrimonios mixtos, esa es la vía de generar en Europa una Europa plural que funcione y que esté asimilada. Bueno, dicho esto, eso es aprendizaje de la historia, evidentemente. El mestizaje funciona en la medida en que los matrimonios oficiales, no oficiales, religiosos, no religiosos, está generando ese mestizaje, que es esa mezcla maravillosa de diversidad y de pluralidad. Bien. Volvemos al modelo anglosajón. Las 13 colonias anglo-norteamericanas, como se las llama, fueron fundadas en un proceso muy posterior al del proceso evangelizador y colonizador español. Es decir, estoy hablando de que desde el proceso del primer pie que ponen los ingleses en lo que hoy es Estados Unidos, es en una de las bahías, en la famosa isla Roanoke, en el Chesapeake, en la bahía del Chesapeake, donde fundan una primera colonia y donde lo primero que intentan hacer es saber qué ocurre con la población colindante y tratan de buscar pactos y de negociar a ver cómo hizo Colón con los taínos el primer pie que puso en Santo Domingo. Y se dan cuenta que no es tan fácil la relación. Y cuando comen y beben de los indígenas porque no estaban dispuestos a trabajar la tierra y no tenían los recursos para poderlo hacer, tampoco se dan cuenta de que dependen de los barcos que llegan de Inglaterra para el avituallamiento y la permanencia y la existencia de esa colonia. Voy a avanzar para no entretenerme demasiado. A lo largo de 150 años, entre 1645 y 1776, declaración de la independencia con respecto al Imperio británico, a lo largo, Inglaterra, en aquel momento, Jorge III era el rey de Inglaterra, a lo largo de esos 150 años los ingleses no avanzan apenas sobre esa costa atlántica que les facilita todo tipo de... ¿Qué es lo que tiene al otro lado los Apalaches? Poblaciones indígenas, aborígenes. ¿Por qué no los cruzan? ¿Porque la presión demográfica desde Europa no es suficientemente fuerte como para impulsarlos? ¿Acaso era la presión demográfica castellana tan fuerte en las Indias? No, para nada. Nosotros no teníamos recursos humanos para enviar tantísimos inmigrantes a las Indias. Y el proceso de selección, como vosotros bien sabéis, era intenso y bastante controlado. Ahora bien, ¿qué ocurre después de esos 150 años? Nos ponemos en 1700, en el ámbito anglo-norteamericano, que se abre la frontera de inmigración. Y no solamente van ingleses, sino que también van escoceses, irlandeses, alemanes. ¿Quiénes van? Aquellos que son expulsados de Europa. Aquellos disidentes procedentes de iglesias que no son la anglicana y que van a buscar un nuevo mundo, una nueva posibilidad. Y aquí viene el discurso providencialista, que también lo manejaron. ¿Qué pasa mientras tanto con los aborígenes? Angloamérica se va llenando de una población europea que tiene un discurso providencialista en gran medida porque ellos van allí a refundar un nuevo cristianismo y un nuevo modelo de comunidad. Y por eso la coexistencia entre diferentes comunidades religiosas va a generar ese modelo de libertad religiosa que se pone en marcha en Providence, en una de las colonias. Bien. Volviendo al tema de los indígenas, cuando la presión demográfica aumenta, ¿qué ocurre con la población indígena? Que o negocias con ella o la mueves, o la trasladas, o la encierras. Entonces se empieza a encapsular. ¿En dónde? En lo que son los estados del sur, sobre todo lo que son las Carolinas, y lo que luego va a ser los semínolas, la Florida, lo que es la Florida. Bien. Ese embolsamiento de población indígena va a generar efectivamente un malestar, porque llega un momento en que esas tribus indígenas que son nómadas y que viven en gran medida del nomadismo, que algunas son agrícolas pero otras no, van a generar confederaciones para defender su derecho a la tierra, a esa tierra suya, con respecto a la movilidad que empieza a tener después de la independencia esa frontera hacia el oeste. Entonces, mientras que los anglosajones han justificado y legitimado el avance de la frontera hacia el oeste, porque en ese avance está el progreso, está la modernidad, está el ferrocarril, está la industrialización, la primera industrialización. Nosotros no lo pudimos hacer así. Estamos hablando del siglo XVI, ellos ya están hablando de 1780, 1790, 1800.
ese proceso de movilización. ¿Y qué hacen con los indígenas? Trasladarlos cada vez más hacia el oeste, los pocos que van quedando, cada vez quedan menos. Evidentemente las cifras van descendiendo y esa población se va trasladando. Y lo explican por la vía de la frontera y por la vía del progreso y la providencia. Estos son los awakenings que ellos llaman, los despertares, que es el movimiento religioso evangélico el que los pone en marcha. Entonces, está todo interconectado, pero con una explicación muy diferenciada a nuestro discurso de evangelización en la única religión verdadera. Ahí está la diferencia. Bien, brevemente, si no te importa, luego retomo yo la pregunta, porque llevamos 20 minutos, o casi 25 ya, y solo habéis intervenido 2. Ruego un poquito más de brevedad en la pregunta y también en la respuesta. A ver, más preguntas. Sí, muy buenas. Pues intentaré explicarme con mayor claridad posible, formular la pregunta con mayor claridad posible para no suscitar más críticas a mi manejo del español. Quisiera decir, pues aquí estamos para aprender, y aprendizaje es el manejo de la información, ¿no? Y el manejo de la información, pues a partir de... Por ejemplo, regresamos otra vez a las casas de Sepúlveda, a estos 2 personajes clave. Y entonces, al fin y al cabo, lo que tenemos es las casas Defensor de los Indígenas y Sepúlveda es asalariado del emperador. Pero la información que tenemos sobre los 2 personajes, yo quisiera introducir un poco más, unos 2 apuntes más. Primero, de las casas tenemos numerosísimas ediciones de sus obras, sobre todo de la brevísima destrucción de las Indias. Son miles de obras, son miles de ediciones en distintas lenguas. Pero la respuesta de Sepúlveda, que ha sido publicado solo una vez, 1879, Antonio María Fabié, y entra en la recopilación de los textos, ni siquiera es una publicación aparte, y se llama Proposiciones temerarias, escandalosas y heréticas que notó el doctor Sepúlveda en el libro de la conquista de Indias de Fray Bartolomé de las Casas. Aquí ya es el primer apunte. El segundo apunte, asalariado del emperador Sepúlveda, mientras que señor de las Casas independiente defensor. Sin embargo, hay un detalle de su biografía que a las Casas el fray Domingo de Santo Tomás, en un momento de su vida, en los años 40, le propone ser defensor de los indios peruanos para influir a Felipe II para que prohíba las encomiendas en el virreinato de Perú, proporcionando un pago por parte de los caciques indígenas de una suma considerable que puede depender de la cantidad que paguen los encomenderos para defender esta institución. Es decir, ¿es suficiente la información que manejamos para atribuir a uno simplemente el nombre de defensor y al otro simplemente el nombre del asalariado? Y otro matiz. Esto para añadir mayor complejidad al discurso de los criollos, de los indígenas, de los indigenistas. Uno de los indigenistas más empedernidos de Perú del siglo XX era José María Arguedas. Entonces, él hacía su trabajo, me parece que era su trabajo de doctorado, que se llama Las comunidades de España y del Perú. Entonces lo que hizo es un viaje a las comunidades de Bermillo y La Muga, donde descubrió que, y esto está escrito en su obra, el pasamontañas que usan en invierno los sayagueses dieron origen al gorro llamado chullo de los indios peruanos. Que las casas castellanas tienen muchísimo más semejanza con las casas de Ayacucho, que Arguedas antes consideraba andaluces. Y luego, en las ferias de ambos lados del Atlántico se puede comprar los zapatos de llanta, los arados y los vestidos de mujer idénticos. Aquí está todo. Muchísimas gracias. ¿Qué pregunta formulas o qué tema quieres? Una de las preguntas es que si estamos manejando la suficiente información para atribuir a cada uno su por así decir, evaluación, tópico, el que tenemos. Vale,
nos limitamos solo a 2 personajes, las Casas y Sepúlveda. Bueno, yo creo que antes preguntaron también por los moriscos, ¿no? No sé. Creo que preguntaron antes también por los moriscos, ¿no? No, he quedado en que yo... No, ahora comentaré algo yo. ¿Que por qué no evangelizaron a los moriscos? Porque no se fiaban de ellos. Llevaban siglos aquí y no había forma de educarlos. Desde el siglo XII hay una polémica entre los intelectuales de España y de toda Europa de cómo tratar al Islam, a los moros. O bien con las armas o bien con la palabra. Hay las dos corrientes. Y ninguna de las dos corrientes tuvo éxito. Sobre todo no tuvo ningún éxito la de la palabra. Intentar conciliar el Corán con el Evangelio, imposible. Imposible, resultó imposible. Por muy inteligente y por mucho que trabajara Nicolás de Cusa. Así que llevaban ya 2 siglos intentándolo y era imposible. Entonces, ¿para qué después de la expulsión? Eso. Luego tú lo contestas como quieras. No te preocupes, tranquilo. Las Casas y Sepúlveda. Yo creo que hay que distinguir claramente entre intenciones programáticas y desarrollo práctico de la doctrina. Las intenciones programáticas son muy genéricas, son muy generales, y en estas intenciones programáticas de las Casas se presentaba como el defensor de los indios, pura intención programática, y el otro se presentaba como defensor de los indios con ciertos medios y procedimientos, Sepúlveda. Pero los dos eran defensores. Ahora, a la hora de desarrollar la doctrina, la doctrina de cómo se hace eso y en qué se fundamenta la culturización, o como se quiera llamar, de los pueblos indígenas, yo creo que el fundamento principal, que es el recurso al derecho natural y el recurso al derecho de gentes, coinciden. Esto es un fenómeno muy frecuente. Yo que he estudiado bastante las gramáticas del 17, esto se produce con mucha frecuencia. En las manifestaciones programáticas, un gramático suele decir: yo voy a arremeter contra todo lo que se ha dicho ahora, no estoy de acuerdo con nada de lo que se ha dicho ahora. Y pasa a salir la gramática y está copiando a la del otro. Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Claro, a la historia uno ha pasado por su manifestación programática y otro ha pasado por su manifestación programática. Es decir, uno ha pasado como defensor, porque se presentaba como defensor de los indios, y el otro no, porque se hacía hincapié en la segunda parte de defensor de los indios, el medio que él propugnaba para defender a los indios. Lo que significa... Yo voy a hacer algún comentario con respecto a la obra de José María Arguedas. Simplemente, José María Arguedas efectivamente hace este trabajo señero, las comunidades del Perú y de España, porque compara al ambiente rural más aislado, aquel en el que él se educó, porque él, a pesar de ser un mestizo, pero muy español, su padre era español, se educó en un ambiente rural con el quechua como lengua materna, aprendió el español, el castellano más tarde, y llevó a cabo este trabajo buscando justamente el ambiente más parecido al de esas comunidades rurales elementales andinas, en Sayago. Sayago es una de las regiones de la Castilla profunda menos desarrolladas culturalmente y más aisladas. Todavía hoy día resulta difícil ir a algunos sitios de Sayago. Incluso algunos cronistas, cuando quieren emplear un tono despectivo para calificar o descalificar, alguien dice: habla como los de Sayago, por ejemplo. A una persona que habla mal, habla como la de Sayago. Bueno, pues hace ese estudio de las comunidades, pero donde realmente hay que ver el espíritu de Arguedas es en su obra literaria, en Jaguar Fiesta, en Jaguar Tigre, en Los Ríos Profundos, en Todas las Sangres, y ahí hace un estudio y un análisis que sí nos serviría para analizar cómo ve él la comunidad indígena, teniendo en cuenta que él no es indígena, y si tiene algo de sangre indígena es muy poca. ¿Quieres replicar? A ver, más preguntas por acá. No me digáis que no tenéis nada que decir. No, pero sobre la Granada, sobre los moriscos. No puede ser. ¿Lo de moriscos? ¿Te lo cuento? No, es que no quiero soltar ningún speech, pero muy brevemente, muy brevemente. Creo que Sergio quiere decir algo. ¿Quién?
Bueno, venga. Habla. A ver, en la conferencia anterior creo que usted comentó algo de... o él, no me acuerdo. El profesor Salor, Eustaquio Salor. De que, o sea, los moriscos del Reino de Granada en el 70-71 se los había expulsado porque no se les había podido evangelizar, o sea, que no había habido intentos. Eso lo dije yo ahí sentado. Cuando... que no había habido intentos de evangelizarlos como en América. Y yo he hecho el TFG de la represión de los moriscos en el Reino de Granada. Y, hombre, antes había habido... Bueno, usted lo sabrá mejor que yo. No lo sé. La Junta de la Capilla Real de 1526 y, bueno... Te lo cuento brevemente, muy brevemente. Y partiré de un juicio que acaba de decir el profesor Sánchez Salor. El proceso de evangelización con los moriscos fue un fracaso sistemático. Otra cosa es saber por qué, pero fue un fracaso sistemático. Y no me voy a referir ya a todo el periodo anterior al siglo XIV, el periodo del XIV, el XV, toda la polémica. No, me voy a referir solamente al caso hispano de finales del siglo XV y durante todo el siglo XVI. Fue un fracaso la política de Hernando de Talavera. No sé si sabes quién fue Hernando Talavera. Bueno, pues Hernando Talavera, que su objetivo preciso era un proceso de evangelización de la población musulmana a través del discurso de la persuasión, fue un rotundo fracaso. Cuando a finales del siglo XV, 1500, los reyes bajan a Granada con Cisneros acompañándoles, el resultado es que la política de Talavera no sé si había conseguido un par de conversos, el resto no se había convertido. Evidentemente hablas de los acuerdos de la Capilla Real en 1527 con Carlos V, donde se produce el proceso de bautismo generalizado de todos los moriscos de la Corona de Aragón. Resultado final de esa aventura, de proceso de evangelización desde 1527, cuando llega 1609, San Juan de Ribera constata claramente que no ha habido ningún efecto positivo. Si estudias los procesos inquisitoriales te darás cuenta de que el fracaso es absolutamente evidente. En 1609 no se puede decir que haya ni una docena de moriscos convertidos. ¿Por qué? Yo tengo mi teoría, pero no voy ahora a enrollarme todo en eso. Pero sí quiero indicar que se puede poner en contraposición con el proceso de conversión de la minoría judía. Voy a dar un dato. Datos concretos que tenemos. En 1391, fíjate la fecha, recuérdala, 1391, según el padrón de Huete, en la Corona de Castilla había unos 350.000 judíos, más o menos. 1391. Un siglo después, 1492, que tiene lugar la expulsión de los judíos, los expulsados judíos no llegaron a 80.000. No llegaron a 80.000. Pregunto, ¿dónde crees que estaba la diferencia entre los 350.000 de finales del siglo XIV y los expulsados en 1492? Es decir, a diferencia del mundo islámico, la minoría judía en sus 3/4 partes se convirtió. Ahora me vas a decir, se convirtió forzadamente, algunos sí y otros no. Hay una estrategia de conversión que yo lo explico en mis clases detenidamente. Pero quiero indicar que esta es una diferencia sustancial. La existencia del converso judío y la no existencia del converso islámico. Si quieres te lo cuento más despacio a ti, pero... ¿Contesto a tu pregunta? Vale. Es decir, cuando se habla de conversos no hablamos de cristianos nuevos de moros, como decían en la época. ¿Cristianos nuevos de moros? ¿Dónde? Ninguno. Si te lees los procesos inquisitoriales, por ejemplo, de la Corona de Aragón o de la Corona o del Tribunal de Valencia, la frase más rotunda es: moro fue mi padre, moro fue mi abuelo y moro voy a ser yo.
punto. Razón por la cual, hay una, te la voy a explicar, mientras que la estructura familiar se disolvió en la estructura en el mundo judío, no se consiguió hacerlo igual en el mundo musulmán. Las razones hay que explicarlas de una forma más coyuntural y con una estructura diferente. Pero simplemente quédate con eso. No hubo conversos del lado islámico, sí hubo conversos del mundo judío en gran medida. Y acabo ya, y no quiero enrollarme, esta es la gran diferencia del tratamiento del asunto judío en la península ibérica en relación con el tratamiento judío en el resto de Europa. El fenómeno del converso es un fenómeno típicamente hispano. Y hay que preguntarse por qué. Pero en los debates por ahí donde vamos y viajamos y discutimos todo esto, este es el hecho más relevante. Vale, nada más. Venga, pero yo no quiero hablar yo, que tenéis que hablar vosotros. A ver, por favor. Venga. Gracias. Animaos. La próxima pregunta tiene que venir de ahí, así que empezar a consensuarla. Venga. Mi pregunta va sobre la guerra justa. Bueno, soy Víctor de Domingo, estudiante de la Carlos III. Mi pregunta va sobre la guerra justa y las justificaciones que tenían. Hemos hablado de las Américas, de que la justificación era pues una civilización a lo mejor superior a la otra. Mi pregunta va con respecto a los turcos y la guerra que se hizo contra ellos. Si la justificación era la misma, es decir, una civilización por encima de otra, o si en este caso la causa era solo religiosa. El otro día un profesor, no recuerdo exactamente cuál, soltó un comentario que me llamó la atención y era respecto a los turcos, que decían de los cristianos, ¿por qué no son más tolerantes? Si ellos permiten a lo mejor que haya más religiones. Es decir, mi pregunta es, ¿no podrían los turcos aplicar el mismo argumento para acercarse hacia el mundo cristiano? El argumento de que la civilización turca en ese momento, el Islam, era superior a respetar más las creencias. Es decir, cuando se les hace la guerra al turco, ¿cuál es el argumento que utilizan los cristianos para poder precisamente hacer la guerra? Justificar el conflicto. Sí, es decir, A ver, yo diría que es la infidelidad. Eustaquio. Ahí es que Es el concepto de infiel. Es que hay dos caminos, como he apuntado antes. A partir del siglo XII hay dos caminos. Uno es el camino de buscar el entendimiento doctrinal con el Islam y otro es buscar el enfrentamiento con las armas. En lo que se refiere al enfrentamiento con las armas, se arremete fundamentalmente contra ellos porque se han apoderado de los lugares cristianos, fundamentalmente de Jerusalén. Y eso, para los cristianos de Europa, pues era algo terrible. Había que arremeterlos con las armas porque ellos habían conquistado con las armas Jerusalén. Y además otros lugares sagrados, y venían camino de Europa. Pero hay otro movimiento que es el de cristianizarlos o culturizarlos o convertirlos. Y hubo quien intentó esto, concretamente Pedro el Venerable, es uno de los primeros que hace una traducción del Corán al latín, precisamente para tratar de comprender el Corán. Y hay intentos por parte del Pedro el Venerable y todo su círculo de encontrar coincidencias entre el Corán y la Biblia. La coincidencia más importante es que a Mahoma se le considera primero como un profeta cristiano. Mahoma era un obispo de una ciudad de Oriente, no era obispo, era un monje de una ciudad de Oriente que quiso ser obispo de la ciudad. No le nombraron obispos, se enfadó y entonces fundó el Islam. Es una esqueje del mundo cristiano, Mahoma. Y de hecho, cuando se busca sus antecedentes bíblicos, de los dos hijos de Abraham, uno Isaac, el que nació el último, y otro el Ismael, que nació el primero, que nació de la concubina de Abraham, ¿no? Porque Sara no podía tener hijos, y entonces Dios le permitió a Abraham acostarse con la concubina y tuvo a Ismael. Después, al final de la vida de Sara, ya siendo anciana, pudo tener un hijo, Isaac. Pues bien, los descendientes de Ismael son Mahoma, del hijo de la concubina, son Mahoma y el Islam. Y los descendientes de Isaac son los cristianos. Es decir, que hubo intentos muy serios de poner en conexión el Islam con el... ¿Quién no cedió? Desde mi punto de vista, los católicos, los cristianos, querían que el Islam aceptara todos los cambios que ellos imponían al Corán.
basándose en la Biblia. Claro, los otros no aceptaron ningún tipo de cambios en su libro sagrado y por eso no se llegó a la civilización. Pero aquí era igual por igual, Aquí no era que unos fueran más cultos que otros. Aquí era igual por igual. Además, a los dos se les daba un origen bíblico. A los dos, al Islam y al cristianismo, un origen bíblico, nada menos que en Abraham. Nada menos que en Abraham. ¿Puedo añadir algo más? Gracias. En la disputa sobre el tratamiento de los indios, este debate sobre ¿qué son los indios? ¿Son infieles o no son infieles? ¿Son paganos? ¿Qué significa ser pagano frente al concepto de infiel? Son dos conceptos diferenciados que manejan los tratadistas de la época, los canonistas y los juristas. Claro, hay que diferenciar a la población del otro lado del Atlántico que no conoció nunca a Cristo, que no se le transmitió el Evangelio, que no fue adoctrinada, frente a el hereje que procede del Islam, que es efectivamente un infiel, porque rechaza el verdadero Evangelio y rechaza el mensaje bíblico de la Biblia cristiana. Por lo tanto, ese tiene un tratamiento totalmente diferenciado, de guerra a muerte, como señalaba el profesor. El pagano, que está al otro lado del Atlántico, a ese hay que convertirlo, a ese hay que persuadirlo, a ese hay que convertirlo a la fe. Y por eso se lo llama, y los frailes lo llaman neófito. Y neófito significa, ese es el idioma que utilizan los frailes para hablar de ellos. Ellos hablan, los neófitos son las nuevas plantas convertidas a la fe de Cristo. O sea, ellos diferencian esa diferencia en el proceso de adoctrinamiento, de evangelización, de un modelo de posible cristiandad que hay que incorporar a la cristiandad y de aquellos otros que rechazan el mensaje de Cristo. Cuidado, porque esta idea de tratar de fusionar los libros sagrados, que tan bonitamente ha explicado el profesor Eustaquio ahora simplemente, esta idea de fusión de libros sagrados no ha funcionado nunca. Y no ha funcionado nunca hasta el presente. Con qué facilidad nosotros integramos las normativas de otros pueblos procedentes de Turquía o procedentes del Próximo Oriente, procedentes del ámbito árabo-musulmán, cuando intentamos incorporar esas comunidades musulmanas en Europa. Integramos la Sharia como la ley islámica en nuestro derecho común. En nuestros códices políticos hacemos un espacio para el derecho de familia de la Sharia o no, porque va en contra de los derechos fundamentales en algunos casos. Claro, no es tan fácil. Este proceso de igualar a nivel doctrinal, a nivel religioso y a nivel jurídico las estructuras institucionales de diferentes culturas no es tan fácil. Ese es el reto de Europa. Bien, muy bien. Una pregunta más, venga. ¿No la habéis preparado? A ver. Gracias. Hola, soy María. Venga, María. Vale, yo en un momento. Yo simplemente, más que preguntas, destacar sobre todo... Pero después de eso, haces una pregunta. Bueno, sí. Claro. La puedo sacar. Para que te contesten. Bueno, yo siempre, pero porque han aludido sobre ello muy poco tiempo y al ser extremeña me gustaría decir... Muy bien, muy bien. Tienes tiempo para... Gracias. Pues nada, destacar la figura de tres conquistadores que fueron muy importantes. El primero, Colón, que sé que todo el mundo sabemos la historia, pero como que se ha hablado poquito de él y no podríamos hablar de nada de lo que hemos dicho esta mañana sin destacar esa figura. Destacando también la figura de la reina Isabel la Católica, porque gracias a ella que firmó las llamadas capitulaciones de Santa Fe, Colón pudo tener esos privilegios con ayuda de Martín Alonso de Pinzón y esas tres naves que ayer lo comentaron, que fueron 2 carabelas y un nao, que mira, yo soy enfermera y ya puedo decir perfectamente que me he enterado sobre ello, que siempre lo decía mal. Lo del nao, siempre decíamos 3 carabelas. Bueno, siguiendo, que no voy a contar la historia de Colón porque la sabemos, destacar 2 figuras muy importantes extremeñas, que creo que la profesora... Bravo lo ha dicho levemente, pero me gustaría destacarlas, que fueron Pizarro y Hernán Cortés, que creo que no se podría hablar de la conquista de Perú ni de la conquista de México sin esas 2 grandísimas figuras. Y como estoy súper orgullosísima de ser extremeña, pues qué menos que hablar de ellos 2, ¿verdad? Y bueno, y estando en Yuste más todavía, y en un curso de Carlos V, que por supuesto.
Francisco Pizarro también destacar que le nombró gobernador Isabel de Portugal, que como ayer hice alusión a esas mujeres, pues hoy también me gustaría hacerlo, para que al año que viene, si vuelva a venir, hagáis una pequeña ponencia sobre las mujeres, que me encantaría. Y a todos mis compañeros también, ojo que lo hemos estado debatiendo. Y bueno, y por último, podría contar muchas cosas porque tengo muchas anotaciones, pero sobre Hernán Cortés... No te reprimas, sigue. Sí, sigo. Y luego me aporta usted porque yo soy enfermera, solo esto es un hobby. Es maravilloso que tengamos a una enfermera sí, por si nos pasa algo. Tan enterada. Está muy bien. Y bueno, terminar con Hernán Cortés, que quería citar algo que leí en un artículo que decía que con sus luces y sus sombras el extremeño fue una figura inesperada y de gran inteligencia política, que aprovechó en beneficio español el odio creciente entre tribus locales hacia la dominación azteca. Y bueno, recalcar esa figura no tan importante, que en Cáceres tenemos a ese Hernán Cortés subido en el caballo, que yo cada vez que paso, cuando he ido en autobús a la universidad, pasaba por allí y puedo sentirme orgullosa de saber quién es, que hay mucha gente que no sabe quién es, claro, ahora estamos rodeados de historiadores, pero le preguntas por la calle y pocos lo saben. Y bueno, y añadir, bueno, eso es mis 3 apuntaciones: Colón, Pizarro y Hernán Cortés, sobre todo los extremeños, por supuesto. Y añadir... bueno, no, espérate. Sí. Y añadir que nosotros, después del curso, seguimos hablando del curso, por supuesto, como buenos compañeros, colegas que somos. Y hemos pensado en hacer la asociación Amigos de Juana I de Castilla, bajo el lema, por si os queréis unir, que estamos viendo, bueno, intentando pedir fondos a la fundación para las rutas y eso, bajo el lema: no estaba loca, sabía lo que decía. Muchas gracias. No. Te falta la pregunta. Aportaciones sobre estos grandes conquistadores que me han parecido muy poquita cosas de lo que se ha hablado de ellos. Estamos en un debate, tienes que preguntar. ¿Sabes el himno de la Virgen de Guadalupe, no? Somos hijos del gran Pizarro, hijos somos del Hernán Cortés, ¿no? Pero te voy a añadir algo. Los 12 apóstoles que salieron hacia México juntamente con Hernán Cortés, ¿sabes de dónde salieron? De Monroy, un pueblecito que está muy cerca de aquí. O sea que también esos eran extremeños. Y esos no fueron con la espada, esos fueron con... o sea que hay... Y el catecismo. Muy bien. No. Simplemente habría que convocar un congreso de larga duración y con sesiones específicas dedicadas a cada uno de los temas que ha sugerido. Es imposible ahora. Todo es importantísimo, todo es interesantísimo, pero la vida y el tiempo se nos hace cortos para todo eso. No habléis sin micro. Bien, sí, yo hablé de que fue la emperatriz Isabel quien firmó las capitulaciones con Francisco Pizarro. ¿Por qué? Porque en ese momento el emperador estaba viajando por Sicilia a Italia. Por eso. Entonces, como ayer se habló del viaje del emperador a Italia, pues yo por eso hoy he hecho la referencia de que quien firmó la capitulación fue la emperatriz, mientras el emperador estaba en Italia resolviendo problemas europeos, mientras que la emperatriz Isabel fue la que realmente habló con Pizarro y la que se enteró de cómo iba el tema. Y había hablado también con Cortés, evidentemente, en Toledo, que era donde estaba entonces la corte. Parece que Pizarro y Cortés se encontraron en un pasillo en la Cancillería en Toledo cuando iba Pizarro a negociar su capitulación. Cortés ya estaba empezando a ser rechazado por la corona. Pizarro, es que Cortés tuvo mala pata porque llegó en realidad un poco a México como un sin papeles, tuvo que legitimar y legalizar su situación de una forma muy novelesca. Ya le digo que da para una sesión de un congreso de larga duración. Apuntarlo para el año que viene. Claro.
Claro. Las mujeres siempre, ¿eh? Porque Ya. un huequillo a las Bueno, y mujeres las debido mujeres- a la época en la que estamos también no estaría mal. Y las mujeres de Cortés, por Dios, la Marcaida, la Malinche. Es muy bonito, un tema muy sugerente para un Muy bien, congreso. muy bien. Sí, pero no os desmadréis. Bueno, a ver, me comenta el director de la fundación que esa será una de las líneas de trabajo para el año que viene, ¿vale? O sea, que tomamos buena nota de lo que se está diciendo aquí en este debate. Muy bien. Aquí tenemos... Gracias. Bueno, yo quería traer también un poco a colación, por llevarlo un poco al ámbito actual, relacionándolo con aspectos que hemos visto, de la guerra justa. Sí, como las causas o los ítems que marcan, que apuntaba el profesor Sánchez Salor, como justificantes, ¿no?, para que sea esa guerra justa, si se pueden comparar o no con lo que, por ejemplo, hoy en día, que es, vamos, la yihad, la guerra santa que proponen los islámicos, los musulmanes radicales, no todos, obviamente, ¿no? Pero bueno, como hay algunos aspectos, ¿no?, que, como es un tema así un poco como de actualidad, compararlo, no diferenciarlo, qué se lo entiende entonces por justo, qué no es justo, que no sé. Me parece que puede ser un tema que también podemos tratar. Muy bien. Traerlo un poco a la actualidad también. Yo creo que hay una diferencia fundamental, que es que las causas para la guerra justa propuestas por los humanistas del siglo XVI son racionales, se basan en la ratio, se basan en la razón, en la ratio humanística. Las causas que ponen el Islam para hacer la guerra santa, desde luego tienen muy poco de racional. ¿Quieres hablar, Concha? No, yo no voy a decir nada. Ven, ¿alguna pregunta más por ahí? Muy bien dicho lo que se ha dicho. Lo suscribo. Este área de aquí que está como Nos muy quedan 20 silencioso. minutos. Concha. ¿Puedo plantear yo una cuestión que está en el título, la que creo que también se ha hablado poco y me parece sugerente por el tema propio del título de la mesa redonda, ¿no?, cuando se habla de la incertidumbre de lo desconocido? Y hablamos de Carlos V, es un curso sobre Carlos V. ¿Hasta qué punto era consciente Carlos V de lo que pasaba en el Nuevo Mundo? Muy buena pregunta. Vamos. Bueno, pues la verdad es que el sistema imponía y exigía que cada uno de los protagonistas o de los jefes de hueste que hasta ese momento habían llevado a cabo más bien expediciones de exploración y descubrimiento. Si la exploración y el descubrimiento tenía éxito posible, entonces se negociaba la autorización o la capitulación para llevar a cabo el establecimiento definitivo, la conquista del territorio, el ejercicio del poder político como gobernador, etcétera, etcétera. Para que esta segunda fase de la firma de capitulaciones y el reconocimiento o la autorización real para ejercer como autoridad en nombre de la corona se llevara a cabo, la corona tenía que tener previamente una información o una relación. Por eso hay relaciones de descubrimiento y crónicas de conquista. Entonces, la información, claro que era imprescindible y necesaria. Se recababa con muchísimo rigor y se hacía también con muchísimo rigor. Una información que unas veces iba dirigida directamente a la corona y otras veces de manera espontánea. Algunos de los que habían participado en esos viajes de exploración y descubrimiento lo hacía y luego después volaba por Europa literalmente en las hojas volantes que se llamaban y traducido a todos los idiomas. Por eso la empresa, es que estaba buscando una palabra inocua, la empresa española en el Nuevo Mundo, que empezó a llamarse las Indias enseguida, sí era conocida y despertaba el interés y la curiosidad. Pero al monarca, y además desde el principio cuando se establece la casa de contratación, había que informar puntualmente de todo lo que había. Y además se exigía información sobre todo, y el rey estaba bien informado. Y tenía además... Ahora bien,
la información generalmente la proporcionaban aquellos protagonistas, unas veces venían personalmente, otras veces hacían una pequeña relación y otras veces eran los que no habían sido requeridos para informar, que espontáneamente contaban la feria según la iba en ella. Entonces el emperador, la corte, digamos la corona, tenía información, pero probablemente muchas veces no era rigurosa ni exacta, o se quedaba corta o exageraba. Sí, yo quería añadir un poco más sobre el fenómeno que está muy bien explicado por la profesora Bravo con respecto a cuáles son las noticias, cómo se recaudan, cómo se institucionalizan, cuáles son los canales de información que llegan a la Corte. Claro, el Consejo de Indias es la institución clave, porque el Consejo de Indias va recogiendo todas esas informaciones, relaciones que llegan a este órgano, que es uno de los consejos más de la corona y por lo tanto, igual que el de Castilla, tiene la misma importancia que tienen los demás consejos. En este sentido, decir algo. Las voces que llegan y las crónicas y las relaciones que llegan al Consejo de Indias, muchas de ellas son de los frailes, porque los frailes son los primeros actores y protagonistas en la correlación con el indígena. Claro, ellos son los primeros que también empiezan a enviar noticias. Hay informaciones de conquistadores y de funcionarios más. Sí, claro, porque son los adelantados que empiezan a descubrir, efectivamente. Bien, eso es evidente, las crónicas de la conquista son las primeras. Después vienen las de descubrimiento previos a la conquista, sí. Previas a la conquista, descubrimiento y luego conquista. Bien, estamos con la semántica, ok. Entonces, es cierto que primero son los adelantados que hacen descubrimiento y después vienen los conquistadores que conquistan y luego vienen los pacificadores, que es la labor de los frailes. También llegan esas noticias. Yo me pregunto, siempre me lo he preguntado, ¿qué nivel de información tenía Carlos V ante esta avalancha de noticias diferenciadas de autoridades civiles y eclesiásticas a posteriori? Claro, frente a Felipe II, que se sienta en su despacho y es un rey que maneja el reino desde el despacho. No tiene nada que ver, porque es que Felipe se leía todas las relaciones, todas las cartas. Es que Felipe conocía el reino y se molestó en hacer una geografía descriptiva y se molestó en mandar unos cuestionarios para que se los rellenaran. Es decir, Carlos V tenía en Europa lo que tenía y gobernaba a través de las reinas, de las gobernadoras, de las mujeres, esas que tenían tanto poder en Europa. Pero realmente su nivel de información, al nivel que tú lo estás preguntando, que yo deduzco que tú lo preguntas, era muy reducido. ¿Cuándo empieza a interesarse más Carlos V por los reinos? Era preciso, sí, pero ¿cuándo empieza a interesarse Carlos V más por las noticias de Indias? Solamente a través de las cartas de relación de Hernán Cortés, al cual hay que prestarle atención vosotros como extremeños, porque el problema de Hernán Cortés es que aquí no se le conoce, pero fuera sí se le conoce y se le reivindica. Cuidado, el problema está en que para aquí parece que Hernán Cortés pasa desapercibido y es el gran desconocido. No, oiga, es que Hernán Cortés tiene un papel, efectivamente, y aquí habrá que reivindicarlo antes incluso más de lo que es necesario, porque parece ser que nadie lo conoce en la calle. Bien, entonces, volviendo al tema de la difusión, de la toma de decisiones, sobre qué construye Carlos V las decisiones, sobre qué nivel de información, que es lo que estás preguntando. Claro. Entonces, él construye a partir, sobre todo, de la riqueza que empieza a llegar de Indias. Claro, el oro interesa y la plata también, pero la plata llega después, Potosí es después, que 45, a partir del 45, es la plata, la llegada de las remesas de plata. El oro empieza a llegar antes. Y ahí, claro, a Carlos V le interesa el oro porque tiene que hacer sus guerras. ¿Y cómo habitualla todos esos barcos que veíamos el otro día? Es decir, claro, bien, yo estoy provocando una reacción, aquí la tengo. Bien, ayer se hablaba de la ocupación de las plazas del norte de África. La financiación de esa campaña se sufragó con donaciones voluntarias de los conquistadores de Cajamarca. La mayor parte del botín de Cajamarca se invirtió en la campaña del norte de África, esa de Barbarroja, por ejemplo. En cuanto a la información del emperador, de repente me he acordado de algo que antes no he dicho. ¿Cómo estaba de informado Carlos V? Pues hasta el punto siguiente. Antes de que Pizarro llegara a
al Caribe, a las Antillas, a la zona de Panamá, de donde iba a salir para la expedición de conquista, después de haber hecho la exploración, el descubrimiento y volver con la capitulación. Hernán Cortés quiso merendarle la empresa a Pizarro y proyectó una expedición por el Pacífico acababa de descubrirse, la Mar del Sur, ¿no? Y quiso avanzar hacia el sur y explorar esa zona que ya era conocida, porque el Perú es un nombre mítico que se da a esa tierra que no se sabe dónde empieza ni dónde acaba, y Hernán Cortés quiso avanzar hacia el Perú. ¿Por qué? Porque ya tenía información de la riqueza potencial que podía extraerse de esa empresa. Se entera Carlos V de ello. Estaban todavía los españoles antes de llegar a Cajamarca, apenas subiendo la sierra, por la parte de Tomebamba. Bien, Carlos V recibe información puntual de esa situación y evacúa una real cédula a Hernán Cortés diciéndole que ni se le ocurra adentrarse ni acercarse siquiera a la demarcación del territorio que se le ha otorgado a Francisco Pizarro, so pena de la vida y del secuestro de todos sus bienes. El emperador Carlos, con una real cédula, conmina a Hernán Cortés que no se atreva a meterse donde no le corresponde. Una parte. Otra parte, cuando el emperador se entera de la condena a muerte de Atahualpa, de la condena y de la ejecución de Atahualpa, también escribe una real cédula a Pizarro diciéndole, esto en 1533, acababa a los pocos meses, la real cédula estoy hablando de memoria. Atahualpa es ejecutado a finales de agosto del 33. Esta real cédula es me parece que de febrero o marzo del 34, muy poco tiempo. Y Carlos V, digamos que llama la atención muy seriamente a Pizarro diciendo, más o menos, la muerte del Inca me ha desplacido fundamentalmente porque ha sido por justicia, siendo el Señor, el muerto. Es decir, ¿quién eres tú para condenar a muerte a un soberano legítimo? Lo que pasa es que simplemente le dijo, mucho cuidadito, no sigas haciendo barbaridades de este tipo. La verdad es que tampoco fue Pizarro el responsable único de esa situación. Pero bueno, fueron los propios indígenas de los que yo hablaba esta mañana los que encizañaron a los españoles contra Atahualpa porque les molestaba Atahualpa. Tanto a los pobladores de Cajamarca, que no eran leales a la causa legitimista cuzqueña, como a los señores de Quito, que no eran bien vistos en el centro del Tahuantinsuyo. Una pregunta, Concha. ¿Se tiene noticia? Sí, que estaba bien informado el emperador, ¿eh? Gracias. Quiero hacer una pregunta breve. ¿Se tiene noticia en la época de Carlos V, sobre todo a partir de los años 30, de juicios de residencia? Sí, juicios de residencia desde el principio, claro. Pero en la época de Carlos V los hubo también. Sí, claro. ¿Hay alguno notorio? Pues incluso debe haber alguno ya publicado, probablemente. Lo que pasa es que, por ejemplo, juicios de residencia, pues yo creo que se le hicieron juicios de residencia ya a los primeros gobernantes de lo que era Bogotá, de la Nueva Granada. Nueva Granada. Se llevó a cabo juicio de residencia ya. No, lo digo porque es un medio. ¿Saben lo que era el juicio de residencia? Pues es una institución que si se estableciera hoy sería de maravilla. Cuando un funcionario terminaba el ejercicio de su periodo de autoridad, tenía que permanecer en el lugar donde había ejercido ese poder durante un tiempo, dando lugar a que un juez que se mandaba desde la corona para escuchar las posibles quejas de todos los agraviados por su acción de gobierno.
Se llamaba juicio de residencia. El funcionario no podía moverse del sitio donde había ejercido su función y tenía que estar allí aguantando el que cualquier agraviado por su gestión lo denunciara ante ese juez y luego se evacuara el juicio correspondiente. Si hoy día se hiciera eso, sería una maravilla. Quiere decirse que los de la Curte no lo conocían todavía. Concha, por favor. Sí, hoy no quedaría ni uno. Hoy no quedaría ni un político. Yo, a la luz de lo que se ha estado hablando de lo desconocido, tenemos que vivir y ver cómo era ese mundo. Cuando llegan los españoles a América no tienen ni idea. Obviamente parten de una base en la península y la característica más importante de la administración española en América es la ductilidad. Es decir, con la base de una reconquista que acaban de vivir, tienen que conformar una estructura político-administrativa que les valga en unos espacios inconmensurables y con realidades distintas. Por ejemplo, han hablado del adelantado. El adelantado, cuando se descubre América, es ya una figura obsoleta porque ya está superado. Sin embargo, en América toma una función completamente renovada, se activa, se actualiza. Una institución. Pero es que, por ejemplo, la audiencia en la península exclusivamente se dedica a impartir justicia y en América es gobernadora, se ocupa de la hacienda, es decir, diversifica todas las actividades. Por lo tanto, yo creo que eso también en España, aquí, pues si hay gente que no sea española, bueno, pues les ilustramos de cómo somos bastante chapuzas, servimos para un roto y para un descosido. Es decir, cuando llega a América, de repente tú dices, ¿cómo pudieron llevar ese imperio saliendo de aquí de Extremadura, pasando a 6.000 metros para arriba, unos lagos, montañas? Da igual, daba lo mismo. Es decir, los españoles llegan a América y se mutan, se transforman, porque es una cosa excepcional. La hazaña americana, porque somos nosotros. Si hubieran sido los británicos, había 400 series, 600.000 películas y aquí ha salido alguna solo. Pero es importante que tengáis en cuenta eso. La estructura político-administrativa española en América es un ejemplo de ductilidad. Con lo que cuentan en la península, y para mí la audiencia es un caso único y el adelantado otro, van a conformar una estructura y van a gobernar 300 años en un sitio y en Cuba 400, pero así, con esa facilidad. Yo creo que eso también fue un éxito y es la parte de la idiosincrasia nuestra, de que servimos para un roto y para un descosido. Y ya las mujeres que os cuentan. A mí me lo vas a decir. 4 minutos. Nos quedan 4 minutos, por favor. Bueno, teniendo en cuenta que nos quedan 4 minutos, me quedo en una pregunta. Más bien les pediría una reflexión, ya que hemos comenzado apelando al derecho natural. A mí me resulta interesante, paradójico, que el derecho natural, que sirve en el siglo XVI, un debate profundísimo para justificar o para enfrentar, digamos, el hecho fáctico de la conquista de América, en el siglo XVIII sirve a los criollos como herramienta para reclamar no solo su autonomía y más tarde su independencia. Entonces me gustaría si pueden hacer alguna reflexión sobre la evolución, digamos, del derecho natural en América o en España, digamos, entre ese debate tan intenso del XVI y su revival, digamos, en el XVIII. A ver, los expertos. Es que la interpretación de la naturaleza, va en función de la civilización. Y en el siglo XVIII estamos en el siglo de la Ilustración. Y la Ilustración interpreta la naturaleza de una forma muy diferente a como se interpretaba antes. Quiero decir, antes la interpretación de la naturaleza iba muy en función de la teología. En el siglo XVIII la interpretación de la naturaleza va muy en función del empirismo y la ratio y la razón. Creo que ahí está la diferencia. Muy bien. ¿Concha? No, yo no digo ya nada. Está muy bien dicho todo. Yo me iría avanzando sobre el siglo XVIII de la Ilustración. Yo estoy muy de acuerdo en que el derecho natural, efectivamente,
debe ser y puede ser interpretado en base al modelo cultural en el que estamos existiendo y viviendo, ¿no? Yo quiero recabar algo que se da mucho en los foros de Naciones Unidas en la actualidad, cuando se habla de derechos humanos. Y en especial cuando se habla del derecho a libertad de religión y conciencia, un derecho que está inscrito en la naturaleza del ser humano, el derecho a elegir, a optar por tener, manifestar o no tener una determinada religión, una determinada confesión. ¿Cuál es la base de ese derecho que está en los tratados internacionales? ¿Cuál es la base del derecho fundamental de religión y de conciencia? En la actualidad, derecho natural inscrito en la persona. Te vuelves a él, porque forma parte de tu entidad como ser humano, de tu dignidad como ser humano. Y por ahí, efectivamente, volvemos a recaudar y a recabar en el derecho natural. Voy a terminar, te voy a dar una pequeña reflexión, muy breve y muy elemental. La diferencia es que en el 16, como he dicho, estamos en una sociedad sacral, donde la ley natural es reflejo de la ley divina. La ley divina está, en principio, en primer lugar, y la ley natural refleja la ley divina. En la sociedad sacral, los delitos son pecados. Todos los delitos son pecados, aunque no todos los pecados sean delitos. En la sociedad del siglo XVI lo que importa es el alma. Solo con el alma somos sujetos, con el cuerpo somos objetos, decía un texto muy importante de uno de los arbitristas del siglo XVI. En el siglo XVIII la naturaleza no necesita la ley divina para entenderse y explicarse. Y por lo tanto ahí arranca eso que se llaman los derechos naturales. ¿Te ha convencido? Vale, estupendo. Pues hemos acabado. Añadir una sola cosa. El buen salvaje de Rousseau es imposible en el siglo XVI. Muchísimas gracias, muy amable a todos. Sus preguntas son importantes y muy prometedoras, incluida la intervención de las mujeres.